Buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar LATAM 2024. El día de hoy nos acompaña el ingeniero David Andrés Ortiz, ingeniero de proyectos en Soler y Palau, Colombia, quien es miembro del Departamento de Ingeniería en SIP y experto en sistemas de ventilación mecánica. Ha brindado diferentes capacitaciones de ventilación para extracción de humos, ventilación localizada, parkings, ventilación en general y selección de equipos por medio de software en cálculos especializados de acuerdo con cada necesidad o aplicación. El ingeniero David nos adelantará a un tema importante para la seguridad, el confort y la eficiencia energética de los recintos. La presurización de locales es un tema crucial para las personas que trabajan en el diseño, construcción, procesos de operación y locales de locales y edificios. La función principal es efectuar una presión superior a la atmósfera externa dentro de un espacio para contener o evitar la entrada de contaminantes, controlar la humedad y mejorar la calidad del aire. Es utilizada como una herramienta de contención contra incendios, fuga de gases o mitigación de riesgos biológicos, así como el diseño de un sistema de uso de los ocupantes. Esperamos que sea de gran utilidad para ustedes y dejamos un espacio de preguntas y respuestas al final de la sesión. Todas sus preguntas deberán escribirlas en la sección de chat o preguntas y se encuentran en la parte superior derecha de sus pantallas. Ingeniero David, comenzamos. Bueno, buenos días para todos. ¿Me confirmas, porfa, si se me está oyendo claro? Fuerte y claro. Listo. Bueno, como les mencionaron, mi nombre es David Andrés Ortiz, soy ingeniero mecánico, ingeniero de proyectos aquí en Soler y Palau, Colombia. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, como ya lo mencionaron en ese pequeño resumen acerca de la presurización de recintos o locales. La presentación la vamos a dividir en tres partes. Una introducción donde les voy a mencionar unos conceptos básicos de ventilación que me parecen importantes al momento de diseñar un sistema de presurización, ¿no? Pues, conceptos que a pesar que los trabajamos todos los días en la ventilación, pues está bueno recordarlo para el caso, para entender mejor la presurización de un recinto. Vamos a hablar un poco de por qué presurizar un recinto, viendo unos pocos casos como aplicaciones. Y también vamos a hablar de los parámetros que intervienen en la presurización de un recinto y pues un repaso muy rápido de cómo se determinan. Va a ser un repaso muy general. Eh, entonces, pues nada, bienvenidos, vamos a entrar en materia. Pues es bien sabido que hay industrias o aplicaciones donde un sistema de ventilación tiene un objetivo adicional a solo el confort, o sea, que no sea solo confort. ¿Cuál sería este objetivo? A grandes rasgos sería pues evitar que el aire viaje, por decirlo de alguna manera, de una manera descontrolada de un área a otra área de una edificación, de un recinto hacia otro, porque pues el aire que puede salir de un baño, pues puede ser incómodo en unas oficinas, por ejemplo, o el aire que tiene que entrar a una cabina de pinturas, pues tiene que estar absolutamente filtrado, así como a grandes rasgos. Entonces, pues en industrias como la farmacéutica, en quirófanos, en industrias de alimentos, son muy comunes estos sistemas de presurización. Básicamente, cuando hablamos de presurizar un recinto, pues hacemos referencia a un sistema de ventilación por sobrepresión, que no es más que inyectar aire o suministrar aire a un local o un recinto bajo ciertos parámetros de pureza del aire, según sea la aplicación o el trabajo que se va a realizar en ese recinto. Unos conceptos básicos de ventilación que tenemos que tener muy claros para entender mejor la presurización de un recinto, pues es que la ventilación mecánica, como todos bien sabemos, es el movimiento intencional de aire
dentro de un recinto o fuera, o sea, bien sea la inyección o la extracción, dentro de un edificio, dentro de un recinto, pues utilizando ventiladores mecánicos, haciendo la admisión y la extracción mediante rejillas de toma y rejillas de descarga. Y la ventilación natural, que vendría siendo el flujo de aire a través de las diferentes aberturas que puede haber en una edificación, como puertas, ventanas, rejillas, u otras penetraciones que pueda haber en el edificio dadas por el mismo material de la construcción, como porosidades. Y, bueno, y que esta ventilación puede ser dada por diferencias de presiones naturales o pues producidas artificialmente. Eh, Cuando hablamos de ventilación natural, se deben tener en cuenta las exfiltraciones y las infiltraciones. Están muy, muy presentes siempre en estos sistemas de ventilación por presurización. Las exfiltraciones son salidas de aire involuntarias, por decirlo de alguna manera, de un recinto que se pueden dar a través de ciertas aberturas involuntarias o invisibles, que pues pueden venir dadas por el mismo material, la porosidad que puede tener un piso, unos muros, un techo. eh, entonces, pues eso vendrían siendo las exfiltraciones, y las infiltraciones pues son como el caso contrario, ¿no? Estas entradas de aire descontroladas o involuntarias que puede haber en un recinto, mediante estas aberturas. Eh, También es importante saber qué tipo de aire hay dentro de los recintos, porque pues esto nos va a dictar si, si tenemos que presurizar el recinto o al contrario generar una despresurización. Entonces, pues hay formas, digamos, hay varias normas para clasificar el aire. Esta que les estoy mostrando es de la ASHRAE 621, que habla de 4 tipos de aire. Si ustedes van, por ejemplo, a la norma española RITIE, pues está el ODA y el IDA, que también habla como de las concentraciones de contaminantes, de la pureza del aire, cuando un aire es apto para ser respirado o no. Entonces, pues ASHRAE, un aire clase 1, lo define como un aire con baja concentración de contaminantes. No es, tiene una baja intensidad de irritación sensorial y el olor es inofensivo. Pues por lo tanto, este aire clase 1 sería un aire adecuado para recircular o transferir a otro espacio. Eh, esto va a tomar ahorita un poco de sentido, ahorita que les muestre un ejemplo muy sencillo como para entender estos conceptos básicos. Un aire clase 2 ya es un aire que tiene unas concentraciones moderadas de contaminantes. Eh, ya sensorialmente se puede sentir, puede ser un poco irritante, o el olor puede ser incluso un poco ofensivo. Sin embargo, no es necesariamente perjudicial. Entonces, si bien no es adecuado para transferirlo o recircularlo a un recinto o a un local que tenga un aire clase 1, se puede reutilizar este aire clase 2 en un recinto que tenga las mismas condiciones de contaminantes o de aire, que este recinto. Entonces, es un poco eso, que si yo quiero recircular o transferir ese aire a otro recinto, tengo que tener en cuenta que el espacio al que voy a transferir ese aire tenga propósitos y fuentes de contaminantes similares al recinto del que vienen. Un aire clase 3 ya es un aire con una concentración significativa de contaminantes, y ya es bastante más irritante, el olor ya es ofensivo y solo podría ser reutilizado en un recinto con las mismas condiciones. En el mismo recinto, perdón, en sus mismas condiciones podrían venir siendo cocinas, como lo ven ahí en la tabla 5.2, de la HRE 62.1. Y el aire clase 4, pues que ya son aires con vapores o gases altamente contaminantes, con partículas potencialmente peligrosas, biogases, bioaerosoles, perdón, o gases, en concentraciones lo suficientemente altas como para ser
pues muy perjudiciales para la salud o para la operación del sistema. Este aire no es adecuado para recircular ni para transferirlo. Entonces, pues este aire, por ejemplo, es un aire que se tiene que filtrar. Si tú sacas un aire de una sala de quirófanos, tú lo tienes que filtrar para extraerlo al ambiente, pero no lo puedes reutilizar. Entonces, pues estas clasificaciones de aire son un poco importantes como para entender más a fondo lo que sería la presurización de un recinto. En el ASHRAE 62.1, en la tabla 6.1, de acuerdo a la que a la clasificación de un espacio, pues en esta tabla 6.1 se pueden ver las diferentes clasificaciones de aire según el recinto. Entonces, pues este es un resumen muy general de la tabla, pero pues si ustedes van a la HRE ven como qué tipos de aire deben tener en sus sistemas. Un ejemplo para ver esto más claro sería en un edificio o en un piso con oficinas que tiene unos baños. Claramente en los baños se supone o se sabe que se tiene un aire que es de una calidad no deseada o un aire viciado. Y yo no quiero que ese aire de los baños, de estos baños, se me recircule hacia las salas de juntas, hacia las oficinas, hacia los vestíbulos, pasillos que pueda haber en el área circundante de estos. Entonces, una forma de entender estas diferencias de presión es pues generar unas diferencias de presión adecuadas para evitar que ese aire salga del recinto. En este caso sería una despresurización. Eh, la presurización pues es hacer lo contrario, es inyectar aire y hacer que el aire exterior o el aire que está rodeando pues el recinto entre a ese local. Entonces, pues estos son como conceptos muy importantes para entender la presurización o despresurización también cuando es el caso y se necesita. Hoy vamos a hablar solo de presurización, pero pues les quería mostrar este ejemplo como para dejar más claro esos conceptos básicos que se deben tener en cuenta. Entonces, pues si ustedes lo ven, aquí lo que se hace es que de las zonas de mayor presión, el aire se va inyectando a las zonas de menor presión y así se evita que este aire salga. Pues en el caso de unos baños, que sería como un poco el caso contrario de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué presurizar un recinto? Como les mencioné anteriormente, pues es bien sabido que hay industrias donde se requieren ciertas condiciones del aire, bien sea para la operación de una planta o para el manejo de un producto en industria alimenticia, por ejemplo, o la calidad del aire en un quirófano. Pues según sea el caso, sí es muy importante presurizar. Eh, Presurizar un recinto. Un caso muy común puede ser en granjas agropecuarias, donde en muchos casos se debe evitar que el aire sea excesivamente húmedo. En estas granjas se pueden dar muchas entradas de aire incontroladas que pueden acarrear o traer humedad del ambiente circundante. ¿Esto qué quiere decir? Que en una granja agropecuaria, si yo tengo algún manejo de un producto y no tengo las condiciones adecuadas del aire, en humedad, en temperatura, puedo estar afectando mi producto. Yo hace un tiempo vi un caso aquí en una planta en un pueblo muy cercano a Bogotá, un pueblo muy húmedo, con humedades relativas de un poco más del 80%. Y en esa planta estaban produciendo cubetas para empaques de huevos, cubetas en cartón. Eh, Estas tienen un proceso de una piscina química, de una prensa con temperatura y un proceso de secado, pues para que ese cartón tenga unas propiedades adecuadas. ¿Qué pasaba?
que si la humedad dentro de la granja era muy alta, estas cubetas no iban a secar de manera adecuada y el cartón no iba a tener las propiedades que se necesitaba. A raíz de esto, en esa planta yo vi cómo ellos asumieron que tenían que meterle más temperatura al cartón para secarlo y lo que hicieron fue cristalizar el material. Entonces, pues cristalizarlo, por decirlo de alguna manera, esas cubetas se deshacían, se rompían, porque no las estaban secando adecuadamente y no tenían las condiciones adecuadas en el interior de la planta, de la granja, planta. Entonces, pues era, era obvio que necesitaban un sistema de presurización que hiciera o que evitara esa entrada de aire exterior húmedo que afectaba el proceso. Otro caso muy común, pues es en cabinas de pinturas. Pues en estas cabinas de pintura es bien sabido pues bien sabido, no, es importante u obligatorio, mejor dicho, evitar la existencia de ciertos polvos o partículas nocivas en el aire que se puedan adherir a las superficies que están recién pintadas. Entonces, por lo general en estos sistemas se tiene un ventilador de inyección por el cual se hace pasar aire, se tiene una etapa de filtración o dos, o bueno, las que sean necesarias, con el fin de evitar esta entrada de polvos o partículas nocivas, para generar una presión positiva en el recinto y así evitar las entradas de aire nocivo por estas aberturas involuntarias que mencioné anteriormente. O otro caso común puede ser el de unos cuartos eléctricos. Pues en unos cuartos eléctricos lo más importante podría venir siendo la protección de los equipos. Esta es fundamental para evitar fallas. ¿Cómo se protegen? Mm, pues se protegen mediante un sistema de presurización usualmente, a través de la creación de un espacio o de un ambiente con presión positiva. De la misma manera que se hace para las cabinas de pinturas, es un ventilador de inyección. En el caso que se necesita filtrar, se filtra, se introduce este aire a la sala de máquinas y mediante un sistema de extracción que generaría una depresión, igual siempre es predominante en estos casos la sobrepresión que la depresión, mediante un ventilador de extracción se retiraría el aire contaminado o el exceso de calor. Pues estos equipos emanan un calor al ambiente y contaminan un poco el aire en el interior del recinto. Entonces, digamos que esa combinación de un sistema de inyección con un sistema de extracción, de un ventilador de inyección, perdón, con un ventilador de extracción, lo que pretende es mantener el ambiente dentro de la sala pues en unas condiciones que sean seguras y estables. Como pues ya les mencioné, la ventilación por sobrepresión es básicamente el suministro de aire en un recinto con unas condiciones de pureza controladas. Eh, lo que se hace es provocar una presión dentro del local y esta presión determina cómo va a ser la salida del aire que está entrando al local mediante las aberturas dispuestas, bien sean involuntarias o voluntarias, eh, puertas, ventanas, porosidades, en fin, con el fin de evitar la entrada de aire nocivo, polvos o gases, humedad al recinto. Cuando hablamos de la ventilación por sobrepresión, es muy importante también evitar una sobrepresión excesiva. Hay casos, se pueden dar casos en los que una sobrepresión excesiva pueda presentar problemas en el sistema o en el recinto, ya que no se van a contar con las condiciones adecuadas de sobrepresión. Eh, un caso, un caso en esta misma planta, en esta misma granja donde estaban haciendo las cubetas de cartón para el empaque de huevos, ellos estaban generando compostaje con la cascarilla de cacao y otra hoja que en este momento no me acuerdo, las tenían que secar también
para generar abono para la tierra. ¿Qué pasa? En un sistema con mucha sobrepresión y que se tenga material o un producto de este estilo tan liviano, el material puede salir volado, disparado por toda la planta y va a haber partículas de estos materiales en el ambiente y pues esto va a ser nocivo para el proceso de producción. Puede haber paras en la máquina, en las máquinas o se puede perder calidad en el producto. Hay otros casos bien conocidos, yo pues personalmente hasta ahora nunca he visto uno de estos, pero hay casos donde una sobrepresión puede ser tan excesiva que un recinto que tenga puertas de salidas de emergencia que abren hacia afuera, debido a la sobrepresión, estas puertas no puedan estar cerradas, que se abran por el mismo sistema, entonces les tienen que poner trabas y sellos para que estas no se abran. Y pues no quedan sirviendo porque son puertas que quedan selladas. Entonces, siempre también es muy importante evitar estas sobrepresiones excesivas. Eh, Hablando un poco de los equipos para los sistemas de sobrepresión, en realidad estos equipos pueden ser cualquier equipo de inyección. Eh, ¿De qué depende? Pues de las condiciones del recinto, las condiciones de la instalación, la misma arquitectura del recinto, si voy a tener ductería con rejillas de inyección o si simplemente puedo instalar un equipo en un muro de inyección, un equipo de inyección en un muro. Entonces, pues también influye la aplicación. Por ejemplo, una caja con filtros, pues podría ser aplicada en una sala de cirugía, en un quirófano. Tanto para inyección como para extracción, porque pues el aire que tú tendrías que inyectar en una sala de estas tiene que estar absolutamente filtrado, incluso con etapas de filtración EPA. Eh, pero si tú tienes que inyectar un aire en un cuarto eléctrico, por ejemplo, y el nivel de filtración que requieres no es tan alto, de pronto con un ventilador axial, con su respectivo wall collar y un banco de filtros, puedes hacer la inyección de aire. Pues un axial que sea para inyección. Y un caso especial, que digamos no es el tema de hoy, pero lo menciono porque es muy importante, son los equipos de alta temperatura. Estos son muy utilizados en sistemas de presurización de escaleras para vías de evacuación. Pues aquí en Soler nos regimos por la norma UNE N12101, el apartado 6, que habla de los sistemas para control de humos y calor. Entonces, digamos que un poco en función del tipo de escalera, si es una escalera con vestíbulo, sin vestíbulo, con pozos para sensores, en fin, los diferentes casos que se puede tener en un sistema de sobrepresión de escaleras. eh, Se debe tener en cuenta si el equipo, por ejemplo, va a estar inmerso en el incendio y es donde entran a jugar estos equipos de alta temperatura como los THGT o los CHGT que tiene Soler y Palau en el catálogo, que son equipos certificados para aplicaciones de alta temperatura. Como les menciono, si bien hoy no vamos a hablar de la presurización de escaleras porque es un tema completo aparte, me parecía que valía la pena aquí recordarlo en el momento de la selección de los equipos porque pues es importante tener en cuenta todo, cómo va a ser la instalación, qué espacio tengo disponible, qué aplicación tiene el recinto, si necesito o no necesito filtración. Entonces, pues en una gama tan amplia de equipos como la de Soler y Palau, la verdad es que un ventilador para inyección puede ser cualquiera. Entonces está en la asertividad del diseñador saber qué equipo seleccionar según sea el caso. Eh, y finalmente, aquí me extiendo un poquito más. La verdad, el tema, como les mencioné, es algo general, pero es importante reconocer qué parámetros intervienen en la presurización de un recinto. En este caso vamos a ver
bueno, en este apartado vamos a ver como 3 casos y vamos a ver, según el manual práctico de Soler y Palau, las hojas técnicas, cómo se podría hacer la estimación de estos parámetros de presurización para un diseño. El primer caso sería un local solo con aperturas funcionales, perdón. Esto pues vendría siendo un caso ideal porque sabemos que en la realidad estas infiltraciones y exfiltraciones involuntarias de las que hemos venido hablando se deben tener en cuenta. En estos sistemas, en un sistema de este estilo, digamos que los parámetros que influyen pues son los caudales de aire impulsados al recinto, que se hacen mediante ventiladores o mediante un ventilador de inyección, y los caudales de salida. Estos caudales de salida pues pueden ser caudales de salida que salen por aberturas involuntarias o pues orificios invisibles, también conocidos como porosidades, rendijas, eh, en paredes, en techos, entre otros, y pues el caudal de aire que sale por las aberturas funcionales como puertas, ventanas, rejillas que están destinadas a tener este funcionamiento. También pues influye la sobrepresión dentro del recinto. Esta presión por lo general se puede medir con un micromanómetro. Ahorita en un caso más adelante la vamos a ver representada como una U. Y pues experimentalmente se mediría con un micromanómetro. Eh, Viendo estos parámetros, digamos que es fácil darse cuenta se puede analizar que que el parámetro que más dificultades tendría para su determinación sería el caudal de aire que se escapa por estos orificios invisibles, estas exfiltraciones involuntarias, que sería la suma de todos los caudales que salen por estas aberturas. Eh, digamos que puede ser el parámetro que más problemas genere. Digamos que estas salidas van a ser más o menos resistentes en función de la estanquidad. Pues recordamos que la estanquidad es una propiedad que dicta o que menciona cuál es la capacidad en un sistema para evitar que entren partículas externas al interior de un local o de un recinto, en este caso de que hablamos de la ventilación, ya sea agua, humedad, aire, gases, polvo, eh, todas estas partículas que pueden ser nocivas para nuestro sistema. Entonces, pues es fácil suponer que tanto el caudal de aire que sale por las aberturas voluntarias o las aberturas que están, las funcionales, y el aire que sale por estas aberturas involuntarias, dependen de la sobrepresión. Eh, pues de modo que al cambiar una de estas, pues va a cambiar la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, el aire inyectado sería igual idealmente pues, a todo el aire que sale, pero también ese aire inyectado depende de una constante K, que más adelante vamos a ver cómo se calcula, cómo se determina. Se puede hacer experimentalmente o calcularla y pues la presión. Digamos que esto este sería como el modelo matemático de un sistema de estos. Si en unos ejes coordenados queremos representar esta función, eh, lo que tendríamos es una curva característica de un ventilador, que viene siendo esta, y pues dibujando esta función, que sería Q igual a K por la raíz de la presión, tendríamos una curva, una característica resistente del local, y donde nos corta nuestra curva característica del ventilador sería nuestra presión de presurización, que vendría siendo esta presión T. Esto es como, ahorita vamos a ver más adelante cómo se determinarían
estos valores de K, y pues los de P se podrían determinar, el caudal y P se podrían determinar experimentalmente en un recinto o en un local, haciendo las mediciones con un caudalímetro o con un micromanómetro en el caso de la presión. Y matemáticamente, digamos que del modelo matemático se obtendría K de una forma experimental. Hay unos modelos matemáticos pues, que ahorita más adelante los vemos, para ver cómo se determina esta variable K. Otro caso, que este sí es el caso pues más ideal de todos, es el de un local hermético. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber entradas ni salidas de aire descontroladas en las paredes, puertas o demás elementos de una construcción que puedan generar pues infiltraciones o exfiltraciones, que quiere decir que todos estos elementos serían absolutamente estancos. Así pues, el caudal que saldría de un recinto sería cero. Entonces, pues todo, digo que es ideal porque todos sabemos que esto no pasa en la realidad. En un caso de un local así hermético, todo el caudal que se impulsaría al recinto se impulsaría mediante un ventilador B, llamémoslo B, y todo el caudal que saldría del recinto sería por un extractor. ¿Qué pasa? Yo ahorita les mencioné que hay sistemas donde pues hay presurización de recinto y lo que prima es la sobrepresión, pero también hay una despresurización pues para extraer ciertas partículas o extraer el aire que ya está en ciertas condiciones no deseadas de temperatura, humedad, etcétera. Entonces el ventilador B sería el que provocaría la sobrepresión, mientras el extractor tendería a generar una depresión. En este caso de los locales herméticos, pues un extractor no movería aire hacia otro recinto, sino que lo sacaría a un espacio exterior donde la presión es cero. Entonces, pues por eso es el caso ideal, ¿no? Que no se ve en la realidad. Pero como caso de estudio y como análisis, nos permite entender un poco más la presurización de un recinto. Y el otro caso que tenemos, eh, en estos casos en los que se obtiene una presión excesiva, que como les mencioné, se quiere evitar siempre, se recomienda la instalación de un segundo ventilador, que sería el extractor, eh, que es el que genera la depresión y pues si bien prima la sobrepresión en el sistema, este extractor lo que hace es que se aminore la presión provocada por el ventilador de suministro, el ventilador de impulsión, el de inyección, el ventilador B. Si estuviera trabajando solo, pues se tendría una sobrepresión en el sistema. Pues esto con el fin de mantener ciertas condiciones adecuadas en el recinto. Como les mencioné anteriormente, aquí la presión se representa como una U, ya que se representa como un micromanómetro, pues se hace referencia al micromanómetro que les mencioné anteriormente y se puede medir la presión de manera experimental. Si uno quisiera ver como el diagrama de un sistema de estos, sería un equipo de inyección, un ventilador, que está impulsando aire a un local y en ese local hay diferentes salidas de aire, que serían la salida por el ventilador de extracción, la salida por las aberturas funcionales y la salida por las aberturas involuntarias. Si bien esto en la realidad no es un sistema cerrado como se muestra acá, pues digamos por eso se muestra punteado. Eh, Al tener estas salidas de aire que van al exterior, pues se puede representar el diagrama como un sistema que cierra así, al que va a volver a ingresar ese aire pues exterior, mediante el ventilador de impulsión. Esto que se representa como resistencias acá, que se ve como unas resistencias eléctricas, pues vendrían siendo
las áreas de las ventanas, de las puertas, eh, las aperturas pues involuntarias que hay en techos, paredes, como ya les mencioné. Por eso se presentan así como una resistencia, porque se deben tener en cuenta a la hora del cálculo de caudal. Se deben tener en cuenta esas áreas y esas resistencias que generan estas aberturas al paso del aire. Eh, en el caso de un local real con exfiltraciones, se debe tener en cuenta que pues, el aire inyectado no va a ser, pues por el ventilador B, no va a ser igual al aire extraído por el ventilador o por el equipo de extracción E, sino que una porción de este aire, como ya se los mencioné, va a salir por las diferentes aberturas del recinto, teniendo una sobrepresión dominante. ¿Qué quiere decir esto? Como en unas palabras más castas, un poco más burdas, que la presión del inyector va a ser mayor a la presión del extractor. Entonces, pues un sistema de estos, de un local real con exfiltraciones, va a alcanzar el equilibrio eh, cuando la presión del ventilador de inyección o del ventilador B sea igual a la presión del ventilador E. Eh, entonces, pues con esto, ¿qué se tendría? Que la diferencia de caudales entre los ventiladores Q del ventilador de impulsión menos el caudal del ventilador de extracción, esa diferencia sería igual a la suma del caudal, eh, del caudal en- de las aberturas involuntarias, perdón, y de las aberturas funcionales. Eh, Esto pues idealmente, si las presiones de estos ventiladores fueran las mismas, si los de suministro y extracción fueran las mismas. Perdón, acá me pasé. Si quisiéramos determinar el punto de equilibrio de estos sistemas a partir de las curvas de los extractores y de los ventiladores de impulsión, podríamos construir una gráfica que en el manual práctico de Soler se conoce como la gráfica P, QE menos QE, mm, a partir de las características de los equipos. Eh, Sobre la gráfica del ventilador B, lo que se hace es marcar pues una presión y un caudal, y se hace lo mismo para el caso del extractor, pues digamos que a este punto de operación del ventilador, a un punto 1 del ventilador B, le corresponde un punto 1 del extractor E. Si yo quiero ir a graficar este sistema, lo que hago es sacar una curva característica del sistema de ventilación de los dos aparatos con los diferentes puntos, un punto 1, un punto 2, un punto 3. En este caso sería la suma para sacar esta curva del sistema. ¿Y qué hago para determinar esta presión de presurización, valga la redundancia? Es graficando mi función Q igual a la constante por la raíz de la presión, donde me corta la curva característica del sistema con dos equipos. Esta característica resistente del local real, tengo mi presurización, tengo mi presión de presurización. Entonces, digamos que analíticamente se puede hacer de una manera sencilla, eh, incluso experimentalmente, midiendo diferentes condiciones de caudal y presión con los elementos adecuados, para poder determinar nuestra constante K y graficar nuestras curvas y encontrar este punto de equilibrio. La determinación de la constante K, como les mencioné, experimentalmente se haría pues del modelo matemático con las mediciones hechas en un recinto. Se despejaría la constante K y se halla para los diferentes puntos, y pues ya se tendría la constante de la función.
Y otra forma de determinarla es mediante unos parámetros S, que son las porosidades de una superficie. Estas están en el manual de ventilación en el manual práctico de Soler, perdón. Entonces, básicamente, ¿qué me dice esta función? Yo también tengo que el caudal es igual a 0.827 por la sección S, que son estas secciones de aberturas, tanto las funcionales como las involuntarias, haciendo la suma de todas estas. ¿Cómo se determina? Pues midiendo la sección de estas aberturas e ir sumándolas. Entonces, la sección de las ventanas, la sección de las puertas, la sección de las rejillas, la sección de las porosidades, que en este caso pues están dadas por esta tabla que está en el manual práctico de Soler. Según la norma que utilicen, pues estos valores pueden cambiar un poco. Estas son las que tenemos ahí como a la mano para mostrarles. Entonces, pues con estos valores y en función también de la presión, de la raíz de la presión, podríamos obtener como el siguiente modelo para determinar esta variable K, esta constante K, perdón, en una función, sabiendo que Q es igual a la suma de los caudales que salen por las aberturas voluntarias e involuntarias, pero a la vez también es igual a 0.827 veces las superficies por la raíz de la presión, simplemente haciendo una igualación de estas funciones y despejando la constante K. La forma en la que determinaríamos esta constante para poder hacer todas nuestras gráficas y determinar matemáticamente todo nuestro modelo sería que la constante K es la suma de la superficie libre de salida de aire y la suma de las distintas porosidades y rendijas. Pues para las porosidades se pueden tomar estos valores de las tablas, como les digo, igual en las normas, en la UNE N12101 que les mencioné, también hay una tabla mucho más completa, si la pueden conseguir, son documentos de pago, pero si las pueden conseguir, sería muy bueno porque tendrían más datos de acuerdo al tipo de construcción y de material. Se me olvidó mencionarles que en este caso la presión está en pascales y el caudal está en metros cúbicos por segundo. Como les mencioné al principio, esto iba a ser un repaso muy general de qué es un sistema de presurización de un recinto, porque pues si bien este modelo matemático que les he presentado es bastante sencillo, siendo más estrictos, esta determinación de estos parámetros puede ser un poco más engorrosa. Esto es como un acercamiento, pues es como para que sepan qué parámetros generales se deben tener en cuenta, pues obvio en función de la aplicación de los recintos. Entonces, no, no hay mucho más tema que comentarles acerca de esto. Quiero darles las gracias por el espacio. No sé si ya haya preguntas. Con gusto, pues estoy para atenderlas. Esto era un repaso muy general acerca de la presurización de los recintos. Siempre, pues, como en cualquier sistema de ventilación, la recomendación es que tengan en cuenta la arquitectura del espacio, pues la geometría para la selección de sus equipos, saber qué tipo de aire tienen, si tienen que filtrar la inyección, si tienen que filtrar la extracción, eh, que si van a tener un sistema con ducterías, como ya les había mencionado, si pueden instalar en muro los equipos, todo esto, digamos, como con el fin de hacer un diseño acertado. Era un repaso muy general con unos conceptos muy básicos de ventilación que creo todas las personas que trabajemos pues en el sector deberíamos manejar, conocer, si bien no todos somos expertos, pues
está bueno conocerlos y tener claridad más acerca de estos parámetros, pues para llegar a un buen diseño o a una buena determinación de estos parámetros que influyen en la presurización de recintos. Entonces, pues nada, agradecerles por el tiempo, darles la bienvenida a este primer webinar del año. Va a haber más a lo largo del año con otros compañeros, entonces siempre pues para nosotros es muy valioso poder compartir estos pequeños espacios, estos conocimientos con ustedes. Quisiera pues saber si tienen alguna pregunta o no, dándoles las gracias anticipadas pues por su tiempo, por haberse conectado a la charla y pues nada, quedo pendiente si hay preguntas en el chat. Muchas gracias, ingeniero. Sí, tenemos un par de preguntas. Em, Bueno, bueno, dice, buenos días, los cálculos y procedimientos para escaleras presurizadas de escaleras de evacuación, ¿es lo mismo para presurización de locales? no, no es lo mismo. En esta norma UNE 12101, que es en la que nos basamos nosotros, hay otras fórmulas, porque pues la presurización de escaleras es un caso especial, pues como saben, bien saben, se hace para evacuación, entonces son sistemas muy especiales con los que se tiene que tener un cuidado especial. Hay charlas de Soler y Palau que las encuentran en YouTube de presurización de escaleras, donde van más a fondo en este tema, donde se explica un poco más a fondo esta clase de sistemas. Entonces, pues se las recomiendo para que las vean. Son buenas charlas, hay de varios compañeros, entonces, pues están ahí en YouTube, las buscan de Soler y Palau, van más a fondo. Yo lo mencioné un poco por encima, pues porque me parecía importante recordar como qué parámetros se deben tener en cuenta a la hora de selección de un equipo. Y pues en estos sistemas de presurización se ven muchos casos para equipos que de pronto pueden estar inmersos en el incendio y esa fue la razón de mencionarlo, pero es un poco diferente. Entonces, si bien hay muchos parámetros comunes, muchos factores que intervienen que pueden ser comunes, la determinación de estos parámetros de presión, diferenciales de presión, es diferente. Entonces, pues la recomendación sería que busques la norma o vayas a estas charlas que te digo que hay de Soler en YouTube, en la web, para que veas cómo es un sistema de presurización de escaleras. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, en el caso de los cuartos eléctricos, ¿existe alguna normativa que indique un valor de presión positiva óptimo? Acá en México se usa 25 PA como requerimiento de los clientes en minas. Saludos. Ok, me tocaría revisar esa consulta. Digamos, no sé si haya alguna de las normas dicte cuánto tiene que ser ese diferencial de presión, como sé que sí existe para la presurización de escaleras en la UNN 12101. Me acuerdo que estos diferenciales no pueden ser como menores a 50 pascales. Tendría que revisar qué norma lo dicta para un cuarto eléctrico, pero si en los casos que yo he visto aquí se maneja también alrededor de 25 o 30 pascales, ese diferencial de presión. Pero no, si soy sincero, no estoy 100% seguro que sea por alguna norma, sino porque son los casos que he visto. Entonces, pues si gustan, yo hago la indagación. Igual aquí al final, pues la idea es que todos nos alimentemos y esta pregunta, pues si no me la habían hecho, entonces tengo la tarea, voy a averiguar si hay alguna norma que dicte cuánto es este diferencial de presión.
Excelente, muchas gracias. Aquí tenemos otra que dice, esta fórmula, considerando las porosidades, me parece que la he visto en el manual de ASHRAE. ¿Me puede confirmar? En el manual de ASHRAE, en lo que yo he leído, la verdad no las he visto. El manual de ASHRAE es bien extenso y entonces, pues sí, sí mucho de lo que se hace aquí en Soler eh, y lo que mostramos nosotros en nuestras hojas técnicas, en nuestros manuales prácticos, mucho no, todo viene por las normas, bien sean normas europeas o bien sea el ASHRAE en algunos casos. Conozco las fórmulas de la UNE para estos casos, son un poco diferentes y la tabla que he visto es de las, pues de estas porosidades también es un poco más extensa que lo que tenemos en nuestro manual práctico. Pero seguro ASHRAE también en la norma 62.1 o si no es en ese apartado, en otro apartado debe tener estos parámetros, así como se tiene para las calidades de aire, las clases de aire, el ODA y el IDA en RITIE o las clases de aire en ASHRAE, pues debe tener su símil aquí para las porosidades. Perfecto. Aquí tenemos otra que dice, la extracción de aire por sobrepresión se podría hacer con la apertura automática de un damper o recomienda necesariamente que sea forzado. Eso te lo da el diseño de tu sistema. Se recomienda que sea forzado en los casos que pues se requiere sacar partículas muchas veces dentro de los recintos o dentro de una planta, una nave industrial, por ejemplo, el aire se contamina por los mismos procesos de producción. Pues en esos casos se recomienda que el aire que salga sea forzado. Pero si es un sistema que no, que al interior el aire no presenta mayores contaminaciones y no tienes que filtrarlo para extraerlo, y simplemente con una apertura de un damper tú puedes generar el diferencial de presión necesario para tener presurizado el recinto y renovar el aire, o sea, hacer la extracción del aire, lo puedes hacer sin inconveniente. Pero pues sí tienes que evaluar muy bien el sistema. No hay una norma que dicte que tiene que ser obligatoriamente pues mediante un ventilador de extracción, porque pues se sabe que al generar una sobrepresión en un recinto, mediante las aberturas, sí o sí va a haber una extracción, o sea, se va a generar esa depresión. Entonces, si tú tienes estos damper, bien sea manuales o motorizados, que abran y cierren y te cumplen con, pues digamos, al abrir y cerrar, te cumplen con tus parámetros para el sistema, tus diferenciales de presión, tus caudales de extracción, lo puedes hacer sin inconveniente. Perfecto. Bueno, ya llegamos casi al final. Dice, ¿estos equipos son Soler y Palau de México? Hay equipos de Soler y Palau México, hay equipos de Soler y Palau España, el catálogo de Soler es muy amplio, está la planta de Kruger. Entonces, pues como les mencionaba a la hora de la selección, puede ser para presurizar, puede ser casi cualquier ventilador. Entonces, digamos que está en el criterio del diseñador saber qué equipo selecciona. Nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, las cajas que manejamos con filtración son mexicanas. Cuentan con sus certificados AMCA, pruebas de laboratorio. Para algunos casos de alta temperatura manejamos los equipos de España, los THGT o CHGT. Entonces, pues el equipo, pues el catálogo de Soler es muy amplio, muy amplio. Entonces, va un poco en criterio del diseñador, también qué tan importantes son sus tiempos de entrega según el país en el que estén, pues eh, tendrán sus distribuidores o le comprarán a Soler directamente y según el país en el que estén, pues también
en función de eso van a seleccionar sus equipos, ¿no? Yo sé que para los sistemas de ventilación, digamos que los cálculos y la determinación de estos parámetros es muy importante, pero también entran en juego muchas veces temas de costos y de tiempos de entrega, entonces, pues todos esos son factores que se tienen que tener en cuenta. Pero pues aquí en Colombia, mayormente sí usamos equipos mexicanos, pero para ciertas aplicaciones también se utilizan equipos españoles. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ahorita ya se nos terminó el tiempo para continuar con las preguntas. En caso de que tengan más preguntas, se pueden poner en contacto con nosotros. Y bueno, también estén al pendiente de nuestras redes sociales para revisar estas charlas que van a estar ancladas ahí. Entonces, pues le agradezco mucho el tiempo, la información, fue de mucho valor y pues ya nos estaremos viendo para el siguiente webinar. Muchas Bueno, no. gracias a todos por su participación. Bueno, gracias a todos, gracias a Diana y a Victoria por el espacio. Espero que haya sido de provecho esta información que intentamos compartir pues de la manera más simple posible, pero bueno, agradecerles, darles otra vez la bienvenida a este ciclo de webinars que siempre hace Soler, que estén pendientes siempre ahí de la página y de las redes de la compañía, como ya mencionaron, pues para que sigan conectándose con nosotros. Muchas gracias por el espacio a todos y que tengan un buen día. Gracias, igualmente, buen día. Hasta luego. Hasta luego.